Muy buenas y bienvenidos a otro capítulo de Salitre en Vena. Soy Isaac Hernández y como siempre os recuerdo podéis encontrarme en Instagram como Salitre en Vena y ahí, ver un poquito los podcasts que ya hemos trabajado y ver un poquito, todas las plataformas que tenéis disponibles para escucharlo y me tenéis para cualquier consulta o duda que os vaya surgiendo y que os apetezca que hablemos. Así que hoy vamos a tratar un tema que veo muy interesante. Después de ver un poco la inercia de todos los podcasts que vamos sacando, veo que los de Paddle Surf son un poco los que más están interesando y donde más interactúo con vosotros. Hoy os traigo algo que veo muy interesante y que me doy cuenta que muchísima gente falla a la hora de remar, ¿no? Vamos a explicar qué es el repaleo. Parece algo muy extraño, pero cuando empecemos a trabajarlo y a interiorizarlo, es una de las técnicas que más comodidad nos va a dar a la hora de llevar rumbos en nuestra tabla de paddle surf. Básicamente el repaleo es una pequeña corrección que hacemos en la remada al inicio o al final de esta. La más efectiva y es la que solemos utilizar es al principio. Básicamente dibujamos como una pequeña cucharita al principio de la remada y eso hace que corrijamos, la tabla hacia donde estamos remando. Es decir, si yo hago este pequeño repaleo antes de remar en la parte derecha, pues me llevaré mi tabla un poquito hacia la derecha, ¿no? Así que voy a proponeros varios ejercicios para que probéis un poquito esta sensación y sobre todo que abráis la mente a nuevas formas de remar que tal vez no conocíais o por lo menos no practicabais. Normalmente cuando remamos evidentemente de delante hacia atrás, ¿no? Siempre nos dicen, ¿no?, los entrenadores que la forma correcta es intentar que sea una remada lo más paralela y más recta posible a nuestra tabla, ¿no? Eso lo que consigue es que todo el empuje, toda la remada que hacemos sea hacia adelante. Claro, si yo tengo el error de remar con el remo un poco en diagonal y no tan recto, o que la palada no sea recta, pues esto va a afectar al rumbo de mi tabla. ¿Qué va a pasar? Que tal vez no puedo mantener demasiadas paladas en un lado y enseguida tengo que cambiar el remo hacia el otro, ¿no? Al final tenemos que intentar controlar en qué dirección remamos, es decir, cuando nosotros estamos remando lo recto que remamos, pero también conocer los diferentes ángulos en los que yo puedo remar. Vamos a imaginar que nuestra tabla es una línea y nosotros, como hemos comentado, tenemos que intentar remar, si nuestra tabla es una línea, paralela a nuestra línea, ¿no?, a nuestra tabla. Claro, si yo meto una remada diagonal o incluso perpendicular a mi tabla, conseguiré otras cosas, ¿no? Imaginar esto, si yo remo totalmente perpendicular hacia mi tabla, o sea, sería como hacer una remada de fuera hacia mis pies, lo que voy a conseguir es un desplazamiento lateral totalmente, ¿no? Esto lo utilizamos, por ejemplo, en competición, para acercarnos un poquito hacia un lado, hacia el otro, o básicamente si vamos a un puerto o algún sitio así que necesitamos salir de una rampa, es una forma de acercarme lateralmente a un sitio, ¿no? Desde esta remada perpendicular a mi tabla hasta la remada que hemos dicho que debería ser, que sería una línea paralela a mi tabla, tenemos un montón de grados en los que yo puedo remar en diagonal para corregir mi tabla, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que cuanto más diagonal reme yo, evidentemente menos avance voy a tener. Es decir, si yo hago una remada recta, voy a tener un avance X, y si tengo una remada lateral, evidentemente no avanzo nada. Entonces, dentro de todo este ángulo diagonal en el que yo puedo remar, tenemos un poquito de juego para corregir nuestra tabla. Claro, si la remada diagonal es totalmente, de delante hacia mi pie, lo que voy a conseguir es corregir mucho mi tabla, pero avanzar un poco menos. Ahora bien, si yo consigo hacer una remada, que sería lo que sería en sí el repaleo, un poquito lateral al principio de la remada y luego ya remar paralelo, eso va a hacer que yo corrija mi tabla un poquito y avance.
habiendo hablado de esto ya, de que tenemos todos estos tipos de remada, os propongo que practiquéis todas, ¿no? Os propongo que subáis a vuestra tabla de paddle surf y reméis recto, tendréis la sensación en la que remamos siempre, que reméis en diagonal, que sería, como os digo, una línea totalmente diagonal en la que remo desde fuera hacia mis pies, y totalmente perpendicular, que sería remar desde un lado hacia mi pie. Esta remada no tendría un avance, pero tiene digamos un empuje lateral. Bueno, habiendo practicado todo esto, os propongo, como os digo, el hacer ejercicios, que yo los practico con mis equipos de competición, en los que marco una distancia X, pueden ser 100, 200, 300 metros, y tengo que ir remando solo de un lado, es decir, no puedo cambiar el remo en ningún momento. ¿Esto qué va a hacer? Va a ir educándome para que yo consiga de cierta manera ir remando alguna palada en diagonal para corregir mi tabla hacia ese lado, y de esa manera yo pues poder mantener la remada todo el rato en un lado, ¿no? Sin cambiar el remo. Poco a poco lo que deberíamos ir consiguiendo es que esta remada diagonal que debo hacer cada 4 o 5 paladas ya no va a ser una remada completa, sino que puede ser una pequeña remadita que yo hago en la parte de delante de mi tabla, digamos acercando agua hacia mi tabla y ya remando normal. Esto sería en sí lo que es un repaleo. Cuanto más eficiente hagamos esto, digamos que menos corrección tenemos que hacer y más avance voy a tener. Al final es una técnica que utilizamos mucho en competición cuando pues voy en un drafting y no tengo que cambiar el remo porque, bueno, pues tal vez tengo a alguien muy pegado, o tal vez si lo hago me descuelgo de un tren, ¿no? Entonces es una forma en la que yo corrijo mi tabla de una forma rápida pero sin parar de remar. Como os digo, podéis intentar probar a mantener X distancia. Empezad desde poquito, tal vez 50 o 100 metros, y poco a poco intentar ir aumentándola, hasta el punto incluso de que aguantéis, pues no sé, 1, 2, 3 minutos remando solo de un lado. Esto, como os digo, os educará a ver más allá de lo que sería una remada recta, ¿no? De lo que sería remar normal. Y además os dará mucha visión a lo que sería el remar en diferentes ángulos, y que vuestra remada básica, lo que sería vuestra remada normal, pues incluso mejore, ya que tenemos este pequeño toquecito de repaleo al principio o de corrección natural que iréis interiorizando, que al final hace que pues mantengáis muchas más paladas de un lado y no tengáis que cambiar el remo tantas veces. Así que bueno, espero que hayáis cogido el concepto de repaleo. Espero en unos días poder tener tiempo y haceros un vídeo para que sea algo más gráfico y lo entendáis mejor. Pero bueno, esto sería un poco tal vez unas herramientas que podéis ir metiendo en vuestras sesiones de pádel y mejorarlo. Así que bueno, sin más, nos vemos en el próximo podcast. Un saludo.